Un invitado que ya, bueno, ya no debe ser un invitado, es parte de este programa, es parte de esta familia. Es don Demetrio Charalombos. Tantas veces que hemos hablado de tantos temas que hemos tratado. Y hoy vamos a hablar también de un tema genial que tiene por estos días pues mucha actualidad, porque se está hablando mucho del tema. Pero antes quiero saludar a Demetrio. Demetrio, un abrazo y bienvenido aquí ¿Cómo- nuevamente a tu programa. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y en estar contigo nuevamente luego de un impasse de varios meses. Creo que hace como un año fue el último programa, pero hemos estado hablando muchas veces y siempre nos comunicamos sobre estas cuestiones del misterio que nos apasiona. La última vez hablamos en tu casa, creo que estabas en la playa allí en Argentina. Hoy estás en otro lugar, estás en Europa, en España, y, y allí es donde radica el tema, se ubica geográficamente el tema que vamos a hablar hoy. Porque en los últimos días pues salió esta noticia que tú me la compartiste y quiero pues compartírsela a todos los que nos están viendo. Y es que el Papa León XIV, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, una catedral que lleva mucho tiempo en su concepción. Si bien el gran Gaudí, pues la imaginó, la diseñó, este genio catalán, pues allí en Barcelona, en la ciudad condal, se convirtió en algo como paisaje, como de ver uno en construcción la gran catedral de la Sagrada Familia, que ya tiene fecha de, de terminación completa. Pero este avance de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, pues nos llama la atención porque el Papa también ha dado su pronunciamiento, va a estar allí y todo lo que se ha venido gestando en torno a un hombre también que es el que está detrás, el alma y nervio de esta infraestructura colosal, como es el gran Gaudí, que, que bueno, tiene sus misterios y ya ahorita vamos a hablar con mi compañero, con mi amigo Demetrio, porque él primero tiene una relación, su concepción de la arquitectura tiene una relación muy grande con la naturaleza. Entonces, por eso dentro de la gran Sagrada Familia y de otras obras se ven también como especies de árboles, de copas de árboles, y usted puede ver evidentemente esta relación que tiene él con la naturaleza. Y segundo, también es con la geometría, los números, ¿no? Hay números allí en algunas esquinas, en algunas columnas, que dicen los que han hecho una investigación exhaustiva que cuando se suman dan 33 y que ese número fue muy importante en la vida de Gaudí. Pero quiero darle el paso a mi amigo Demetrio que estuvo hace pocos días allí visitando la Sagrada Familia y pues vamos a hablar de esa gran obra. Demetrio, ¿por dónde podemos comenzar? Bueno, la Sagrada Familia es hoy por hoy quizá la iglesia más extraordinaria de la cristiandad. Es una obra que uno cuando se acerca y la va viendo cómo asoman esas torres, siente que nunca ha visto algo así. Incluso cuando uno entra a la Sagrada Familia, es verdaderamente un bosque de piedra y luz. Acá vemos algunas imágenes que tomé yo en una visita del año 2022. Gaudí mismo decía que lo más importante en la arquitectura era la luz. Y en esta iglesia de estilo gótico transformado al estilo Gaudí. Es un estilo orgánico, una especie de bosque de piedra, donde se cruza la luz de los vitrales, el misticismo, que a uno le invade, es algo impresionante. Yo esta iglesia la vi por primera vez hace 45 años, en 1981. Yo era muy jovencito todavía, no sabía mucho de esta iglesia. La Sagrada Familia se empezó a construir en 1882. Es decir, que a la fecha de hoy lleva
144 años construyéndose. Esa foto que estamos viendo es lo que llegó a construir Gaudí personalmente. Es decir, él llegó a ver eso, que es la fachada del Nacimiento. La iglesia tiene tres fachadas, la del Nacimiento, la Pasión y la Gloria, y un ábside. Claro, Gaudí cuando empezó su obra, él calculaba que iba a durar unos 200 años la construcción de la iglesia. Ahora estamos a 144 años y la iglesia está prácticamente terminada, por lo menos en lo que hace al levantamiento de todas sus torres. Lo que pasa es que en las últimas décadas se aceleró mucho la construcción gracias a ciertas técnicas de piedra sintética que no existían en la época de Gaudí, y eso permitió acelerar bastante la construcción en las últimas décadas. Y otro factor más, que España, especialmente en los últimos 40 o 50 años, se convirtió en un destino turístico muy importante, y dentro de lo que se visita en España, la Sagrada Familia es por lejos el lugar que más visitas recibe. Entonces eso genera una cantidad de dinero muy grande que se ha volcado a la construcción. Ahora quedémonos un poquito con esta imagen, porque a mí hay varias cosas que me han llamado la atención. Yo pensaba, la primera vez que visité esta iglesia, y durante muchos años, en realidad hasta ahora casi, yo pensaba que la iglesia, el proyecto de la iglesia, se le había otorgado a Gaudí por ser un arquitecto famoso, porque efectivamente Gaudí ha hecho varias casas muy famosas en Barcelona, como La Pedrera, la Casa Batlló, el Parque Güell. Yo dije, bueno, Gaudí sería como lo estamos viendo en esta foto, ya un arquitecto reconocido, y por eso le encargaron la Sagrada Familia. Yo daba por descontado que era así. Pero después de esta última visita, que fue una visita un poquito por casualidad, porque fui a ver un médico en Barcelona, y dije, bueno, me voy a acercar, ya que estoy acá en Barcelona, me voy a acercar a ver la Sagrada Familia, a ver cómo va. No pensé que estaba terminada, en absoluto. Cuando veo la torre terminada, la torre principal, me quedé duro, porque digo, opa, la terminaron y no dijeron nada. Claro, estaban esperando la bendición del Papa León, que la va a dar ahora el 10 de junio. Pero yo voy a lo siguiente, Diego. La lógica era pensar eso, que Gaudí, habiéndose hecho famoso, por consenso dijeron, bueno, vamos a darle a este gran arquitecto la dirección del proyecto. Pero resulta que no fue así. A Gaudí lo encargaron ser el arquitecto de la Sagrada Familia cuando era un arquitecto totalmente desconocido. Era más parecido a esta foto que estamos viendo cuando él era un hombre joven, de unos 31 años. La Sagrada Familia se construyó en un solar que había comprado una congregación. El principal impulsor de la idea de hacer una iglesia ahí era un librero llamado Bocabella, y él se la encargó a un arquitecto llamado Francisco de Paula Villar, quien en el año 1882 puso la piedra fundamental y empezó a construir algunos cimientos de la iglesia. Él iba a ser un neogótico, una iglesia más o menos tradicional, pero apenas un año después de iniciada esta obra, este arquitecto Villar tuvo desacuerdo con Bocabella y con el arquitecto Joan Martorell, que era un consejero de Bocabella, o sea, el que recaudaba los fondos, el que proveía los fondos necesarios para hacer esta iglesia era Bocabella, que había creado toda una congregación. Entonces, Villar renunció a este proyecto. Al menos de un año de trabajar en la Sagrada Familia, Villar renunció. Entonces, Bocabella le ofreció el proyecto a Joan Martorell, un hombre que era amigo de él, un arquitecto muy reconocido, y Joan Martorell no se quiso hacer cargo del proyecto.
pero recomendó a Gaudí, que era un arquitecto jovencito, que era colaborador de Martorell, y que había incluso trabajado, hecho una colaboración con Francisco de Paula Villar, con el hombre que había empezado la Sagrada Familia. Entonces Gaudí, que era un arquitecto de 31 años, que todavía no tenía un estudio propio, no tenía una fama, no tenía nada, era solo un colaborador, luego de que un arquitecto renunciara, que el otro no quisiera hacerse cargo del proyecto, él recibió el proyecto siendo un arquitecto totalmente desconocido, y eso le permitió dedicar su vida entera a la Sagrada Familia. Él, a partir de los 31 años, el año 1883, cuando se hizo cargo del proyecto, Gaudí trabajó durante 43 años en la Sagrada Familia y logró hacer prácticamente todo un frontispicio, el frontispicio del Nacimiento. Eso fue fundamental para que la obra se realice, porque el mismo Gaudí dejó escrito que si él hacía un proyecto, por más genial que fuese, un dibujo en papel, algo que requería 150 o 200 años para realizarse, nadie iba a encarar la realización de un proyecto faraónico, podríamos decir, que iba a llevar tanto tiempo. Pero Gaudí, que era un hombre muy inteligente, dijo, vamos a hacer una fachada para que la gente vea lo que es. Si encuentras la foto donde estoy yo, si encuentras la primera, porque yo en el año 81, cuando visité por primera vez la catedral, solamente estaba la fachada del Nacimiento, la que hizo Gaudí en En la que estás muy persona. joven, la que estás muy joven. En esa donde estoy muy joven, Ahí voy, exactamente. ahí voy, ya la pongo. Gaudí dijo, vamos a hacer una fachada para que la gente lo vea y no tenga más remedio que seguir la obra. Fíjense, esto es lo que hizo Gaudí. Cuando él murió ya estaba esto levantado, una de las torres estaba terminada, las otras ya estaban erigidas, le faltaba el remate nomás cuando él murió. Su ayudante lo completó pocos años después. Y cuando yo visité esto, ahí tengo 23 años en esa foto, fíjese cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto? Cuando visité eso, bueno, primero me quedé admirado, y es el efecto que sabía Gaudí que iba a crear en la gente. Uno se quedaba abrumado ante esto. Yo pensé que eso era toda la iglesia en esa época, ¿no? No sabía que había un proyecto detrás donde se iba a hacer algo mucho más complejo, con torres más altas. Ni lo sabía yo en esa época. Pero Gaudí dijo, cuando la gente vea esto, no lo va a poder dejar sin continuar. Y tuvo razón. Entonces, en sucesivas visitas a España a través de los años, la volví a ver en el año 88, donde entré a la cripta. Luego, en el año 2022, ahí entré por primera vez al interior terminado, que son algunas de las fotos que tú has proyectado. Y en esta última visita, de repente veo que han erigido totalmente la Torre de Jesucristo, que es la torre central y más alta de todas. Ahí estoy yo, ya en el año 2022. Este es el interior. Fíjense ustedes qué impresionante. Tú sabes que Gaudí decía que las columnas no tenían que ser derechas. Dice, cuando un hombre se apoya en un bastón, el bastón no está vertical, el bastón está inclinado, porque así sostiene el peso de la persona que se apoya en él. Entonces dijo, yo voy a hacer las columnas inclinadas. Entonces estamos viendo que todas las columnas están inclinadas en una especie de bosque de piedra, y se sostienen unas a otras, ¿no? Entonces eso estructuralmente es algo que realmente funciona, y además nos da una imagen, una impresión que no nos da ninguna otra iglesia, ¿cierto? Eh, bueno, yo lo que... hay varios misterios que vamos a mencionar ahora con este tema. Tú hablaste del número 33, que se repite en la Sagrada Familia, porque es la edad de Cristo cuando murió, y nos estamos aproximando al año 2033, que tiene una relación no solo simbólica con esta iglesia, tiene una relación donde se está entrelazando, porque resulta que cronológicamente se está entrelazando, porque resulta que la iglesia, aunque han levantado sus torres,
no está totalmente terminada porque le falta la entrada que es por el pórtico de la Gloria. Esa entrada requiere una gran escalinata y una explanada que le va a dar perspectiva a la iglesia. Eso no está hecho todavía. Yo me doy cuenta de cualquiera que visita la Sagrada Familia que todos no tenemos espacio, como que en la plaza donde está, uno no tiene espacio, necesita alejarse, porque ni siquiera en la foto puede entrar, porque es algo enorme, muy alto, y como que uno dice, me falta perspectiva para poder apreciar esto bien. Esa perspectiva se la va a dar una gran escalinata que tiene proyectada Gaudí y una explanada que va a hacer que uno se acerque como en los grandes templos del mundo, como por ejemplo en el Taj Mahal, donde uno está frente a ese templo y tiene como un pequeño estanque donde se refleja el templo cuando uno está delante de él. Es decir, todos los grandes templos siempre el arquitecto contempla la perspectiva desde la cual se va a ver. Bueno, entonces falta hacer la escalinata y terminar la fachada de la Gloria. Eso que estamos viendo es de una de las perspectivas del lado de atrás. Esto sería, digamos, del lado de lo que sería el ábside. Del lado de atrás parte una calle donde uno se da cuenta, es la única calle desde donde uno puede apreciar la perspectiva del templo, pero esta no es la entrada, esta es la parte de atrás del templo. Del otro lado, del lado de la calle Mallorca, ahí va a ser la gran escalinata que tiene proyectada Gaudí. Ahora hay un problema para hacer esa escalinata. En la época en que Gaudí realizó su diseño, toda esta zona era un gran terreno baldío, pero con los años se ha ido poblando todo alrededor de la iglesia y entonces hoy día, para poder hacer esa escalinata y esa explanada de entrada a la iglesia, hay que expropiar y demoler nada menos que 3.000 viviendas, Diego. 3.000, no una ni dos. 3.000 viviendas que hay que expropiarlas y demolerlas para poder hacer la escalinata en ese lugar. Claro, ya los vecinos que han hecho sus casas ahí, que ya lo sabían en realidad, porque eso estaba afectado a obra, ya están empezando demandas. Y yo, que soy abogado, te puedo decir que un juicio de esas características puede llegar a durar tanto como lo que duró la construcción de la catedral. Si el gobierno no se pone en expeditivo, y tenemos en España en este momento hay un gobierno donde no se puede prácticamente desalojar a una persona que no paga el alquiler. Imagínate tú expropiar y demoler 3.000 viviendas, lo que le puede llegar a llevar de tiempo a este gobierno. Lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, esta es la obra de Dios. Gaudí mismo está siendo llamado por muchos el arquitecto de Dios. Y yo creo que el impulso constructor, en definitiva, va a prevalecer y se va a imponer y se va a terminar la obra. Mientras yo estaba frente a la iglesia, sacándole fotos desde diversos ángulos, alguien detrás mío dijo, la van a terminar en 2033. Se pensaba terminarla ahora para el centenario de la muerte de Gaudí, porque Gaudí murió justo hace 100 años, el 10 de junio, ahora dentro de menos de 20 días, se van a cumplir 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, por eso se apuraron y lograron coronar la Torre de Jesucristo. No pudieron terminar la iglesia completa porque falta esta escalinata y algunos detalles en la fachada de la Gloria, incluso en el interior de la Torre de Jesucristo también faltan ciertos trabajos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora la fecha no va a ser 2026, 2026 el Papa va a bendecir la torre principal, pero la fecha de terminación, cuando se van a quitar toda la grúa, los andamios, todo lo que entorpece la visibilidad, y se va a poder apreciar la iglesia desde lejos con su escalinata majestuosa, esa fecha se estima
que va a ser en el año 2033, cuando se van a cumplir 2000 años de la crucifixión. Bueno, yo ahora lo que quiero es reflexionar un poco, Diego, porque cuando yo sentí eso del año 2033, enseguida pensé en lo que yo llamo el síndrome de final de obra. Es decir, ¿de qué te estoy hablando? Están convergiendo dos cosas. Una es la terminación de esta maravillosa iglesia, que ya ahora es la iglesia más alta de la cristiandad. Esa torre que estamos viendo central es la más alta de todas las iglesias que se han hecho en el mundo. No hay iglesia más alta que esta. Ese hito lo alcanzó hace poco, en octubre del año pasado. Hasta entonces la iglesia más alta era la Catedral de Ulm, en Alemania. Pero cuando se terminó la Torre de Jesucristo, superó a la Catedral de Ulm y ahora es la iglesia más alta de toda la cristiandad, ¿no? Entonces, por un lado, empezaron a sonarme temas bíblicos como, ¿no?, el mito de la Torre de Babel, esa torre que iba a alcanzar el cielo y que nunca pudo alcanzarlo porque Dios, viendo la soberbia de los hombres que querían llegar al cielo con esa torre, confundió sus lenguas, que hasta ese momento todos hablaban la misma lengua, según la fábula de la Biblia, y empezaron todos a hablar en lengua diferente, no se entendían entre sí, por lo tanto no podían trabajar juntos, y abandonaron la obra sin terminar. Eso es el mito de la Torre de Babel. Bueno, Gaudí pensó en eso, porque la Torre de Jesucristo mide 172 metros y medio, y la montaña de Montjuïc, que es la más alta de Barcelona, mide 173 metros y medio, un metro más que la iglesia de la Sagrada Familia. Y Gaudí lo hizo a propósito así, porque él dijo, no quiero que mi iglesia sea más alta que la obra de Dios. Y Gaudí era un hombre muy sabio, muy humilde también, y él sabía esto que estoy contando de la Torre de Babel, ¿no? Querer superar lo que hizo la naturaleza, que el hombre quiera superarlo. Él dijo, no, yo no voy a superar la naturaleza. Mi iglesia va a ser un metro más bajo que la montaña más alta de Barcelona, el Montjuïc. Por eso él proyectó exactamente esta altura. Bueno, pero además de estos mitos, me llamó mucho la atención la fecha del año 2033, porque resulta que Gaudí pensaba que su iglesia iba a tardar 200 años en concluirse. Él solía decir, mi cliente no tiene apuro, ¿no? Cuando le decían, pero mira que esto va a durar mucho tiempo, mi cliente no tiene apuro. Si dura 200 años, durará 200 años. Otros pensaban terminarla cuando vieron que se aceleró la obra en el 2026. Pero ahora las circunstancias mismas, la velocidad de la construcción, está llevando solita esta iglesia al año 2033, Diego. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la iglesia más alta de todas, la iglesia más alta de la cristiandad, la más alta de la historia, que se está por terminar, con su gran escalinata, que es lo único que falta, en el año 2033, es decir, 2000 años después de la crucifixión y 2000 años después de que Cristo estableció la primera piedra fundacional de su iglesia, que fue San Pedro. Porque Jesús le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, Petrus, que significa piedra, su nombre, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, le dijo Jesús. Entonces, desde esa piedra fundacional, esa piedra viva que era San Pedro, todos los demás papas que vinieron, que fueron los sucesores de San Pedro, tenemos 267 papas hasta el día de hoy, que son 267 Pedros, es decir, son 267 piedras las cuales gobiernan la iglesia y dan forma a la iglesia, ¿no? Entonces tenemos una iglesia viva que va a cumplir exactamente 2000 años en el mismo momento en que una iglesia física
la más alta de toda la cristiandad, se está terminando. Y yo pensé, digo, acá hay un síndrome que suele ocurrir cuando se terminan las obras muy largas o cuando se alcanza un hito cronológico en una cuenta muy larga. Una cosa que quizá la gente no sepa es que tradicionalmente en muchas culturas europeas, ya desde la antigüedad remota, pero también hasta tiempos tan recientes como el siglo XVII, el siglo XVIII, se sacrificaban animales y se los ponía en los cimientos. Es más, en algunas construcciones muy antiguas, puentes, catedrales, casas, palacios, se han encontrado cadáveres enterrados en los cimientos. Yo recuerdo haber leído esto hace mucho, entonces ahora lo busqué de nuevo y te quiero leer unos pocos renglones de Wikipedia que se refieren a este tema. Dice lo siguiente, Wikipedia: el hallazgo de animales sacrificados, particularmente gallos o gallinas, en los cimientos o estructuras de las casas, no solo de los grandes palacios, de las casas, es una práctica antigua y persistente, asociada principalmente a rituales de protección, consagración o brujería. Esta costumbre, conocida a menudo como parte de los rituales de cimentación, así se llama, rituales de cimentación, porque es un ritual que se practica en los cimientos de una casa o de una gran construcción. Esto busca asegurar la estabilidad de la construcción y proteger a sus habitantes. Y dice, significados principales: es una ofrenda de protección al sacrificio. Históricamente se sacrificaba un animal para agradar o calmar a los espíritus de la tierra antes de construir aquello que los romanos llamaban espíritus lares. Es decir, vamos a hacer una construcción artificial, vamos a modificar la tierra, entonces tenemos que hacer un sacrificio para agradar a los espíritus de la tierra para que esa construcción no se venga abajo. Se creía que el sacrificio humano o animal servía de pilar para que el edificio no fuera destruido. Y termina diciendo, consagración: en algunas tradiciones la sangre de un gallo negro se utilizaba para consagrar o bendecir los marcos de las puertas de las casas nuevas. Bueno, estos rituales de cimentación que poca gente conoce hoy, incluso la gente que sabe de brujería, pocas veces se ha enterado. Yo lo leí en un antiguo libro sobre supersticiones rurales de Inglaterra, y cuando estaba con este tema me acordé, digo, pero claro, había gente que se enterraba en los cimientos. ¿Y esto por qué sería así, Diego? Tú sabes que hay algunas construcciones grandes, por ejemplo el Canal de Panamá, vamos a decir, una construcción que se llevó la vida de 35.000 obreros, muchos muertos por las fiebres, en fin. A veces una gran construcción provoca la muerte de muchos de los constructores de manera natural. Es como un sacrificio, si pensáramos en estos espíritus de la tierra, es como un sacrificio natural que se produce durante la obra misma. Pero a veces la obra se termina y no muere ninguno de los constructores. Entonces, las prácticas supersticiosas decían, bueno, pero si no le ofrendamos nada al espíritu de la tierra, esta obra, por ejemplo, un puente, se puede venir abajo y matar a muchas personas, ¿no? Yo hace poco hice un video acá en Tarragona sobre el Puente del Diablo, que era un antiguo acueducto romano de 2000 años, que lo llaman Puente del Diablo, y sobre el cual hay una leyenda que dice que cuando se estaba construyendo, se presentó el diablo a los constructores y le dijo, bueno, yo quiero que me hagan un sacrificio, si no, esto se va a venir abajo. Era un puente que necesitaba llevar agua a la ciudad de Tarragona. Pero Lo hicieron los romanos. es muy parecida, Demetrio, la historia que nos estás contando por ejemplo, el puente de Rialto en Venecia. También dicen que allí se manifestó el diablo, ¿no? O sea, es toda una leyenda que está muy arraigada en Europa y
me imagino que también en grandes partes de América, Así es. eh, con estas grandes obras. Exactamente. Y, por ejemplo, en este caso, en el Puente del Diablo, dice que le llaman así porque, bueno, todos los constructores dijeron, bueno, la primer persona que pase por sobre este acueducto, que es un gran puente de piedra, esa se la va a llevar al diablo. Se la damos al diablo, dijeron, para que se asegure que esta obra va a seguir. Y bueno, 2000 años después, esa obra sigue en pie, el acueducto sigue en pie, porque el diablo se llevó su sacrificio. Bueno, esta es la superstición. Esto es algo un poquito esquemático lo que cree la gente, pero sí es posible, incluso hay muchos, te diría que hay muchos dichos, muchos refranes y proverbios que se refieren a esto. Por ejemplo, y no solamente al final de una obra, también al final de un proceso cualquiera. Porque una obra como esta que estamos hablando de la Sagrada Familia lleva 144 años y no se termina antes de cumplir los 150, es un siglo y medio de trabajo. Entonces, esto es un proceso y uno empieza a pensar en algunos refranes populares, como unos pocos que te voy a leer. Por ejemplo, este que dice, el último clavo es el que se tuerce. Tú estás clavando clavos en una pared para colgar cuadros y bueno, estás con miedo de golpearte el dedo con el martillo, clavas 1, 2, 10 clavos, no hay ningún problema. Bueno, ya este es el último clavo, ¡pum! Ahí es donde te pegas con el martillo, ¿no? O el clavo se tuerce, por eso el refrán Sí. dice, el último clavo es el que se tuerce. Se refiere a esto. Acá hay otro que dice, cerca de la cumbre es más rebaladizo. Eso lo deben conocer los escaladores. Estás trepando una montaña y ya ves la cumbre, la tienes ahí ya a tu alcance, pero el refrán dice, es más rebaladizo, es más peligroso cuando estás terminando. Otro refrán, la última curva es la más peligrosa. Otro muy conocido, no cantes victoria antes de gloria. Es decir, tú estás ya terminando, por ejemplo, un castillo de arena, y no lo terminaste todavía, te falta un poquito, y ya te van a gloria, mira lo que hice, no hay que decir eso porque se viene abajo el castillo de arena. Hay que esperar a que esté terminado, ¿no es cierto? Bueno, todos estos refranes populares nos hacen ver lo que llamamos el síndrome de final de obra. Porque en algunos casos, yo te quiero comentar un caso que conozco, caso real. Tú sabes que yo tengo una casa en la costa argentina, en un balneario que se llama San Bernardo. Bueno, ese balneario lo hizo una sola persona. Aunque parezca mentira, sí, no hizo todos los edificios que tienen ahora, pero las calles, los árboles que se plantaron, todos los hizo una sola persona, el fundador de ese balneario que se llamaba Juan Carlos Chiosa, cuyo nombre lleva la calle principal de San Bernardo. Bueno, este hombre era un romántico, estamos hablando de la década de 1940, cuando la gente todavía se peinaba con gomina y la vestimenta era muy formal, y empezaba ese deseo de tener una vida más libre, de poder andar descalzo. Entonces este hombre, junto con su hermano, que era corredor de turismo carretera, que hoy sería el rally, ellos hacían toda una aventura para llegar hasta la costa, porque ni caminos había unas huellas, y llegaron ahí y empezaron a construir el balneario, él contrató gente, que pavimentó algunas pocas calles, la mayoría las dejó de tierra, construyó una capilla. Bueno, durante varios años, muchos años, los árboles los plantaba él personalmente. ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo se estaba haciendo una casa para cuando termine el balneario, él ir a veranear ahí. ¿Qué pasó? Cuando se terminó el balneario, las principales calles se construyeron, hicieron una acera alta donde se hizo el centro, se hizo la capilla. El año donde Chiosa iba a ir a descansar y a pasar sus primeras vacaciones, Juan Carlos Chiosa murió. O sea que fue una muerte, yo digo, pero qué momento, ¿no? Para morir, el momento que terminaste tu obra y que quieres descansar, pero claro, si lo vemos desde otro punto de vista, podríamos decir, Chiosa era un hombre de acción. Eh,
él se iba a aburrir si estaba en su casa, panza arriba tomando sol en la playa. A él le gustaba hacer cosas, ¿no? Entonces, había terminado la obra de su vida y murió en ese mismo momento, en ese mismo año, ¿no? Acá tengo un ejemplo real de lo que podemos llamar el síndrome de final de obra. Es lo que venimos hablando. Los antiguos sacrificaban a alguien o por lo menos a algún animal para evitar este tipo de incidentes que por lo visto se repiten mucho, y yo pensándolo digo, quizá ese impulso constructor, el que tiene toda la ciudad de Barcelona construyendo esa iglesia maravillosa, es un impulso que a lo largo de un siglo y medio es posible que genere también una corriente antagónica, que es el impulso de destrucción, ¿no? Como cuando unos chicos construyen un castillo en la playa y siempre hay alguno que se quiere hacer gracioso, o no sé por qué, se levanta y tira el castillo, ¿no es cierto? Hay un impulso de destrucción que va creciendo paralelamente al impulso de construcción. Entonces, en el momento que la construcción va culminando, esas fuerzas de la destrucción, que no son necesariamente fuerzas que están dentro de una persona, que están en el universo, ¿eh? Muchas veces hemos hablado acá de que la mente y el universo son una misma cosa, ¿no? El universo mismo es mental. Entonces, hay otras fuerzas que se oponen a esa construcción. Y para aplacar a esas fuerzas es que los antiguos han establecido esos sacrificios, al principio humanos, luego de animales, para aplacar a la corriente destructiva que se presenta sobre el final de una obra. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentamos de que se está terminando en el año 2033, cuando la Iglesia Católica cumple 2000 años consecutivos. No es fácil para una religión mantener viva una institución como el papado, donde siempre ha habido papa, desde San Pedro hasta la actualidad, durante 2000 años. No importa que la fecha pueda no ser, porque es cierto que hay muchas interpretaciones de que el año 33 no es correcto, porque es una cronología establecida por Dionisio el Exiguo, que hay 4 años de diferencia. No importa si es mítico o si es real. Lo que importa es lo mental. Para nosotros se cumplen 2000 años desde la crucifixión. Y eso puede llevar a un síndrome de final de ciclo o síndrome de final de obra. Así que bueno, yo simplemente lo menciono porque me parece importante lo que hemos dicho, ¿no? Están unidas estas dos cosas. O sea, esta cronología no solo están coincidiendo en el 2033, una fecha tentativa para terminar la Sagrada Familia, sino el hecho de que la iglesia física que se está construyendo se corresponde y es análoga a la iglesia que es la reunión de todos los fieles, y que su cabeza se llama piedra. Estamos hablando de iglesias y de piedras que se extienden por un periodo de milenios y que se levantan también físicamente. Por eso creo que estos años son críticos, lo que normalmente podríamos llamar años críticos. Y por el lado de lo bueno, porque es cierto que a veces nos fijamos más en los peligros y en todo lo malo que puede ocurrir, por el lado de lo bueno no deja de asombrarme esto que te comenté al principio, que Antoni Gaudí, siendo un arquitecto prácticamente desconocido, fíjate que él no ganó ninguna licitación, no ganó ningún concurso, no ganó ningún premio. Hoy día se establecería un concurso que cada arquitecto presenta su proyecto y vamos a ver a quién premiamos, ¿no es cierto? Gaudí no ganó nada, no era famoso, pero es como si el proyecto lo hubiese ido a buscar a él. El proyecto, la iglesia en ciernes, que era solo un proyecto, fue a buscar a este genio, porque Gaudí era la única persona, uno cuando ve esa iglesia dice, solo este genio la pudo haber hecho.
No hay ningún otro arquitecto que haya podido hacer eso. Es como que el proyecto lo buscó a él, Diego, ¿me entendés? Como algo platónico, como la idea, el proyecto era una idea en ese momento. Y fue a buscar al genio este a los comienzos de su carrera, cuando él tenía 40 y pico de años por delante para trabajar, y que fueron fundamentales porque él logró levantar uno de los frontispicios y entonces todos vieron eso y dijeron, bueno, esto lo vamos a seguir. Si Gaudí recibía el encargo hacia el final de su vida, hubiera dejado unos dibujos, nadie hubiera levantado la iglesia. Así que vemos que también el bien o el arte o lo bello tiene maneras de operar muy misteriosas también. No es solamente, ¿no? Porque a veces, ¿no? Cuando hablamos del bien y del mal, el mal siempre hace cosas más espectaculares porque matan a una persona famosa. Cuando nace un genio, no es una noticia, porque nadie sabe esa persona qué va a hacer. Entonces, el bien trabaja en silencio, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? En la germinación, en el nacimiento, en la germinación de estas ideas. El bien trabajó cuando Gaudí no lo conocía a nadie y solo ahora nos podemos dar cuenta. Digo, mirá, este proyecto vino a buscar a este genio que era el único que podía hacerlo. Eso para mí es algo, no sé, que me deja bastante impactado. Por supuesto, pues qué interesante, Demetrio. Realmente ha sido una conversación deliciosa porque he aprendido muchísimo y yo sé que la gente que nos está viendo y escuchando también. Y los animo a que los que tengan la posibilidad puedan ir a visitar esa obra colosal, esa catedral maravillosa en la que prácticamente no existen líneas rectas, sino todo está diseñado de una manera maravillosa. Hay una definición que me gusta mucho y es columnas arborescentes, ¿no? Porque es como si Claro. fuesen árboles, las ramas de los Esa es la árboles. impresión que te da cuando lo ves. Parece un bosque de piedra, Sí. ¿no? Donde vienen los rayos del sol. No hace falta los pájaros nomás que estén cantando ahí. Porque, Entonces es no, simplemente ser testigos de de la genialidad de una persona como fue Gaudí, que realmente pues está detrás de todo esto, como ya hemos explicado. Y bueno, Gaudí está enterrado allí, ¿no? O el cuerpo lo... sí. Y sabes que están proponiéndolo para ser beato a Gaudí. Y algunos hablan de que hay intenciones de canonizarlo, de convertirlo en santo. Por eso lo llaman el arquitecto de Dios. Gaudí era un hombre, como te digo, muy humilde, muy sabio. Llevó una vida consagrada, o sea, él todas las demás obras que tiene muchas obras muy notables, las iba haciendo al mismo tiempo que trabajaba en la Sagrada Familia. O sea, y los últimos 11 años de su vida se consagró solo a la Sagrada Familia, incluso su taller al final lo puso dentro de la iglesia, o sea, él ya vivía dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Gaudí, bueno, no sé mucho de su vida, sé que eh, murió atropellado por un tranvía, y estoy casi seguro que él debía estar mirando para arriba algún detalle arquitectónico, alguna cúpula, distraído y soñando como iba a ser un gran creador arquitectónico, y no vio venir el tranvía, ¿no es cierto? Hay la intención de convertirlo en santo a Gaudí, para lo cual, claro, tiene que hacer todo un proceso, probar algunos milagros. Yo digo, viendo esa iglesia, el hecho que no se haya caído ninguna de las tantas torres que tiene 18 torres la Sagrada Familia, que no se haya caído ninguna ya es un milagro, así que ella tiene un milagro asegurado. Yo lo voto. Bueno, pues Demetrio, de verdad que ha sido un placer poder conversar sobre esta obra maravillosa e invito a la gente, repito, para las personas que tengan la posibilidad de visitarla, pues es un destino obligado cuando vayan a Barcelona. No solo vayan al Camp Nou, no, también hay que ir a ver estas obras que realmente son, que parecen que fueran de otro mundo, pero que las tenemos aquí. Y a veces vivimos
en el ajetreo del día a día, que parece que desaparecieran frente a nuestros ojos estas esculturas, estas obras maravillosas que tienen algo tal vez de irreal y de mágicos y de fantásticos. Por eso los invito a que hagan eso. Si no, pues también desde gracias a la internet tenemos mucha información, podemos investigar, podemos ver fotografías, podemos verlas en tiempo real. Gracias a la internet, o sea, aprovechemos todos estos beneficios que tenemos ahora para, para acercarnos más a esta obra como es la Sagrada Familia en Barcelona. Demetrio, pues me he sentido muy bien, extrañaba una conversación como esta. Te agradezco, espero que podamos volvernos a comunicar muy pronto, de hablar de muchos temas que siempre encontramos y que le vemos ese lado misterioso. Y de verdad te agradezco mucho estos minutos por haber compartido aquí con todos los seguidores de Pandemia Misterio. Bueno, gracias, Diego. También un placer ha sido para mí y les deseo la mayor de las felicidades a todos. Un abrazo.